Saludos amigos de YouTube. En un video anterior estuvimos hablando acerca del sol de justicia y lo que dice el libro de Miqueas. La expresión el sol de justicia fue mencionada por Russell en distintas literaturas que fueron mencionadas en aquel video. Y el entendimiento es que ese sol de justicia representa a Jesús, tal como la Organización de los Testigos de Jehová también lo creen actualmente, y también otras denominaciones. Vimos que padres de la iglesia tenían el mismo entendimiento. Y el sol de justicia tiene que ver con esta figura que Russell eh, puso ahí en Estudios de la Escritura cuando cambió de nombre de la Aurora del Milenio a Estudios de las Escrituras o en las Escrituras. Cuando dejó de llamarse así, apareció esta figura que es idéntica a los al sol alado que utilizaron distintas naciones paganas. Entonces de ahí que viene la acusación de que o bien Russell usó una figura, un símbolo pagano, o tenía influencia de los masones, los cuales también usan esta figura. Hay varios detalles que examinar respecto a esta figura y quería mencionarlos en este video. Así que cerca ahí de los años 1911, al menos los datos que tengo hasta ahora, cuando se empieza a usar esta figura en varios libros de la literatura del hermano Russell. De ahí en adelante, todos los tomos de estudios en las escrituras tenían la misma figura. El hermano Rutherford también la usó en libros posteriores, después de la muerte de Russell en el octubre de 1916. Aquí podemos ver que esta figura es un poco distinta a las que vamos a examinar. Aquí vemos una criatura, pareciera ser una mariposa. Pareciera ser una mariposa. Y aquí está este circulito, ¿cierto? Yo quiero llamar la atención a esta figura. Y vamos a ver que difiere un poco de, de otras figuras. Es una peculiaridad que hay con esta figura. Aquí podemos ver algunas literaturas usando esta figura. Cambian un poco, pero en sí es lo mismo. Aquí tenemos en distintos idiomas. No sé si es en francés, me parece, no recuerdo el idioma. Aquí está, ¿cierto? El plan divino de las edades. Respecto a la figura de la pirámide, vamos a estar hablando de la piramidología bíblica en videos posteriores. Pero eso es lo que podemos ver en los libros del hermano Russell. Aquí tenemos el Pastor Russell Sermon del hermano Rutherford y con la misma figura, ¿cierto? Que apareció en los estudios en las escrituras, en el libro El Misterio Terminado. Pero analicemos de qué se trata esta figura. El símbolo del sol alado está relacionado con eh, el símbolo del sol alado está relacionado con la realeza de egipcia, y está relacionado con una forma del dios Horus, bueno, según
lo que dicen algunos, pero se relaciona siempre con el poder y también se le relaciona con la protección. El libro de B. de Tite, A Study of Horus, de B. de Tite, en la página 64. Vamos a buscar esta información. B. de Tite es la figura del sol alado, así se le conoce también, la que estamos viendo. Aquí tenemos la literatura. Vamos a ver la página indicada. La página 63 y 64. Voy a leerle la traducción en parte. Dice: el disco solar alado apareció en el arte egipcio antes de que fuera identificado directamente como B. de Tite. Sin embargo, estas primeras imágenes tampoco llevan el nombre de ningún otro dios. Esto crea cierta ambigüedad en cuanto a la identidad del disco alado. Los problemas de interpretación de la imagen en el peine del rey de Het con el disco solar alado se han discutido anteriormente. Aquí podemos ver de que hay ciertas discrepancias en la teología. Hay una teología que ha ido evolucionando, pero este no es el punto que queremos resaltar. El punto que queremos resaltar es el que se dijo anteriormente para ver su base. La parte que quiero resaltar es esta que acabo de subrayar. El disco solar alado más antiguo se encuentra incrustado en el extremo de una caja de cortina de la reina Teferes, esposa de Sneferu y madre de Khufu. Entonces aquí tenemos, según esta literatura, que está especializada en el tema, nos confirma este dato. Aquí en esta literatura de la rebelión primigenia en los relatos místicos egipcios del Reino Nuevo y periodos posteriores, del señor Marcos Cabo Bianco, aquí en la página 5. Aquí en el contexto empieza a hablar de guerras que tuvieron estos dioses, pero el punto que yo quiero destacar es este que aparece aquí. Dice: por último, la potencia provista de poderosos talismanes busca la expulsión total de los enemigos de Ra, que por entonces muere de miedo. Horus Vedite recibe al final honores especiales en las puertas de los templos del Alto y Bajo Egipto. Queda como escudo guardián en su forma de sol alado. Entonces es lo que estamos viendo ahí, los templos, estos que se pueden ver en los portales, este sol alado, donde Horus Vedetite recibe estos honores. Ahí habla del Alto y Bajo Egipto, correspondientemente a lo que es la desembocadura del río Nilo. Bueno, entonces estamos viendo de que hay elementos del paganismo en todo esto, y la acusación que se detiene contra Russell solamente sigue en pie, o pueden decir a alguien que tiene que ver todo esto que está examinando. Bueno, ya tenemos claro lo que tiene que ver este sol alado. Faltan algunas figuras, ¿cierto? Del Ureo, un detalle interesante. Y algo interesante es lo que vamos a ver a continuación. Yo les quería hablar de la revista bíblica Archaeology Review, perdonen la pronunciación,
Es la famosa revista. Por aquí tengo la imagen. Esta revista, aquí ustedes pueden ver una bula, una bulla, como se dice, que tiene que ver con los sellos, o sea, unos sellos de cera que usaban algunos gobernantes, o usaban algunos para hacer documentos de carácter comercial también. Y lo interesante es que en esta revista se habla del sello de Ezequías. Ezequías, el mismo Ezequías, el rey de Judá, el rey fiel que acabó con la idolatría. Si te puedes fijar en esta figura, a ver, veamos si se puede agrandar. Aquí podemos ver, aquí puedes ver lo que es en realidad un sol alado, un poco distinto a los que estuvimos viendo. Y bueno, aquí están las alas, aquí están letras del paleo hebreo, aquí está el Ankh o la cruz ansada que usaban los egipcios, que representa la vida. Pero veamos un poco este artículo. Es un artículo del arqueólogo Robert Deutsch. Él explica un poco sus vivencias. Yo lo traduje porque en realidad está en inglés. Y nos viene hablando que efectivamente es un sello de este rey fiel que usó un símbolo que usaban los paganos. Seguramente él no lo consideró que era idolatría. La bula es un pequeño, una cosa pequeña, un círculo, un cilindro pequeño que se usaba para esto de cerrar la documentación, cartas. Bueno, aquí menciona el artículo que estas bulas han estado en el mercado negro. Y aquí nos dice algo interesante. Dice, había sobrevivido suficientemente de la inscripción, esta bula, que su inscripción podía leerse, perteneciente a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Ese mismo año mencioné esta bulla más completa del sello de Ezequías en mi libro Mensajes del Pasado, en 1999. El profesor Franks de la Universidad de Harvard lo publicó en Biblical Archaeology Review. Veamos un poco lo que dice la Biblia respecto al rey Ezequías en el libro de los Reyes. Veamos lo que dice aquí en 2 Reyes 18:4 en adelante. Fue él quien quitó los lugares altos, destrozó las columnas sagradas y derribó el poste sagrado. También trituró la serpiente de cobre que Moisés había hecho y que hasta aquel entonces la gente de Israel había estado haciendo humo de sacrificio y la llamaban el dios serpiente de cobre. Él confió en Jehová, el Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá que hubo antes y después de él, ninguno fue como él. Él se aferró a Jehová, no dejó de seguirlo, obedecía los mandamientos que Jehová le había dado a Moisés. Y Jehová estaba con él. Todo lo que hacía, lo hacía con sabiduría. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. El relato de Segunda de Reyes 18 habla del rey Ezequías como un rey ejemplar. Un rey que hizo la voluntad de Jehová y que guardó sus mandamientos. Dentro de esos mandamientos estaba el primero que dice no tendrás otros dioses delante de mí. Y el segundo mandamiento es no te harás imágenes. Vemos que Dios, Jehová, no consideró idolatría el que el rey Ezequías tuviera estos sellos, estos diminutos sellos
Y quería mencionar algo que nos dice acá. Aquí dice, aunque todos los artefactos que se muestran aquí fueron desenterrados en sitios arqueológicos en el Israel moderno, Cisjordania y Gaza, parece que pueden haber venido de Egipto durante la mayor parte de la edad de bronce, del 3000 al 1200 a.C. La sólida hegemonía cultural y económica de Egipto se extendió por la península del Sinaí y la costa mediterránea hasta el extremo sur de Anatolia, la actual Turquía. Bien entrada la Edad de Hierro, 1200 a 586 a.C. Durante el reinado del rey judaíta Ezequías, 727 al 697 a.C., Egipto todavía ejercía una fuerte influencia en la región. El autor Robert Deutsch sugiere que para entonces, sin embargo, algunos símbolos de origen egipcio habían sido aceptados como emblemas transculturales de la realeza, de los que cualquier soberano como Ezequías podría apropiarse, que podría querer proyectar una imagen de dominio y poder. Eso es lo que dice, según, aunque hay discrepancias, ¿cierto?, entre los arqueólogos, pero esto es lo que dice el señor Robert Deutsch. Así que ahí está. Y en realidad no es solo que esté el símbolo este símbolo del sol alado que acabamos de ver, que tiene las alas para abajo, sino que hay otro símbolo que también tiene origen pagano. Aquí se ven algunos sellos. Aquí podemos ver. Aquí está el sello. Prácticamente no se ve mucho. Bueno, aquí se puede ver un ala. Aquí está una patita. Aquí podemos verlo mucho más claro. Es lo mismo que está acá. Esto es ese escarabajo alado, que también era una deidad. Se le conocía en Egipto como Jepri. Así que también se encontraron estas figuras. ¿Qué queremos indicar con ello? Que estas diminutas sellos, estos cilindros pequeños, muy diminutos, no se les consideraba como idolatría, según lo que vimos en el relato bíblico. Porque estas figuras no les rindió culto este rey fiel, sino que la utilizó para hacer sus transacciones y quizás involucrar otras cosas que hoy por hoy no tenemos la información. Pero sin duda es muy interesante que un rey fiel haya usado esto. Por lo tanto, si Russell usó una figura similar para representar otra cosa, que en este caso es el sol de justicia, que es Jesucristo, tampoco podríamos acusarlos de pagano, si hasta un mismo rey fiel de Jehová lo usó. Ese es el punto. Quiero llevarlos a un artículo de lo que dice una Despertad. ¿Por qué los llevo a una Despertad? Bueno, la Despertad viene hablando justamente de estos temas. Es la Despertad del 22 de mayo de 1977 y en inglés es la Despertad del 22 de diciembre de 1976. Aquí hay un tema que se llama "Son decoraciones idolátricas", y empieza a hablar de algunos símbolos de origen pagano que en la actualidad no se usan con ese fin y se pueden usar como decoración con otro significado. Por ejemplo, aquí menciona el asunto del trébol, y aquí está muy
muy claro, muy clarito, no se ve bien, pero es eh, Vedetite, el disco solar alado. Entonces nosotros de pronto podríamos usar algunas de estas decoraciones. Me parece que este es el escarabajo, si mal no me acuerdo. En fin, pero tienen connotaciones religiosas, o tuvieron connotaciones religiosas. Sin embargo, podríamos usar estas mismas sin darle ese significado, así como lo hizo Russell. Y no estaríamos incurriendo en nada malo. En la época en que Russell empezó a usar estos símbolos, eh, recordemos que empezaron a descubrirse muchas cosas de Egipto y literalmente estuvo de moda estas cosas. Recomiendo leer este artículo completo, pero aquí hay un párrafo interesante. Dice, por otra parte, el simple hecho de que en algún tiempo o lugar los adoradores de ídolos hayan empleado o empleen cierto diseño no significa automáticamente que los verdaderos adoradores siempre tienen que evitarlo. Por ejemplo, en el diseño del templo de Jehová en Jerusalén se incorporaron figuras de palmeras, granadas y toros. El hecho de que otras religiones tomaran estas cosas naturales que Dios creó y las emplearan como símbolos de la adoración idolátrica no lo hacía incorrecto el que las emplearan decorativamente los adoradores verdaderos. Cualquiera que visitara el templo podía ver que el pueblo de Dios no adoraba ni veneraba las decoraciones como símbolos sagrados. Otro factor que debe considerarse es el significado del diseño en el lugar donde uno vive. Entonces es un buen punto que se menciona aquí. Respecto a esto del sol alado, el libro Perpicacia también lo menciona por ahí. En los artículos Azur, en Dioses y Diosas, en el artículo de Perpicacia de Imperio Asirio, también. Ahí se habla un poco de estas figuras. Ya con esta información ya termino y ahí damos una respuesta respecto al por qué el uso de esto, si es tan incorrecto. Acabamos de ver de que siervos fieles de Dios lo usaron, así que saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero antes de terminar yo les puedo decir que quizás no sea lo más correcto usar esa figura, ¿cierto? Desde mi punto de vista, sobre todo si a otras personas le afecta. En fin, saque sus conclusiones y esperamos que la información que usted ha visto le sea útil. Con esto me despido, que esté muy bien.